Sí, listo. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Muchas gracias a todos por estar en este evento académico que estamos organizando a nombre del Instituto Maven, su servidor Juan Pablo Geiger, para dialogar sobre la historia de México y este proceso de la independencia. Uno de los, como saben, o recordando un poco, uno de los elementos importantes para nosotros como instituto es poder compartir la información y poder compartir el conocimiento, y creemos que en vísperas de este día tan importante como es el estallido de la independencia y se conmemora un año más de este inicio de la independencia, pues vale la pena retomar algunos puntos y compartir cómo ha sido este proceso de independencia y qué son los puntos más importantes que vale la pena recabar. Y esa es la razón por la que nos gustaría, y estamos a través de este medio, por el canal de YouTube, hablar de este gran proceso. Los invitamos a que, bueno, pues por supuesto nos ayuden a participar. Cualquier pregunta que podamos contestar, pues será con mucho gusto. El desarrollo de la ponencia es 1 hora y media que vamos a estar dialogando, y después abriremos un espacio de preguntas y respuestas, nuevamente, insisto, con el sentido de tratar de contribuir, de retroalimentar a este proceso y sobre todo de desmitificar. Creo que el proceso de la independencia, de la lucha por la independencia de México, es sumamente complejo, es mucho más complejo de lo que parece. Está lleno de mucha información, hay mucha información que hemos leído, que hemos venido aprendiendo a lo largo de nuestra educación, desde la primaria, la secundaria, pero hay de fondo muchas bases que a veces no se tocan. Y a veces no se tocan seguramente porque resultaría tal vez muy complejo empezar a hablarle a los niños de primaria, seguramente también de secundaria, sobre los instrumentos legales que le van a dar forma al proceso de independencia como tal. ¿Quién fue el cura Hidalgo? ¿Quién fue Morelos? ¿Cómo es que ambos llegaron a ser líderes del movimiento de independencia? ¿Cómo se forjó esta alianza entre Agustín de Iturbide y Vicente Guerrero? Son algunos de los elementos importantes y necesarios para empezar a entender cómo se consolida un movimiento de independencia que tenemos que saber en primer momento es un movimiento de más de 11 años de lucha. ¿Sí? Estamos hablando de 11 años, es decir, el 16 de septiembre en la madrugada es el estallido, que es lo que vamos a festejar este próximo viernes, y claro que es un día muy importante. Sin embargo, pasando ese 16 de septiembre, pues pasan 11 años, hasta de 1810 a 1821, en que se consolida por fin la independencia de México, ¿no? De repente, cuando nosotros hablamos de la independencia y vemos a los diversos presidentes, viva México, viva la corregidora, viva el cura Hidalgo, viva Morelos, nos olvidamos que es un proceso muy largo, ¿no? Estamos hablando de la lucha por consolidarnos como país después de, pues, prácticamente 300 años de ser una colonia. Evidentemente era algo que no se podía dar en 1 o 2 años, sino que tarda 11 años, que lo vamos a explicar más adelante. Y aún así, después de 1821, cuesta mucho trabajo el reconocimiento como un país independiente. Dada la potencia o la fuerza que tenía España a nivel mundial en ese entonces, tuvo que pasar otros 15 años para un tratado de paz en 1836, y que entonces el mundo empezara a reconocer a México como un país independiente, que también lo vamos a explicar un poquito más adelante. Entonces, es un tema que nos va a dar para dialogar. Tenemos para dialogar muchísimo sobre el proceso y el movimiento de independencia, y vamos a tratar de explicar los puntos centrales más importantes. Nuevamente los invito, si gustan participar, el canal de YouTube nos permite allí alguna interacción. Agradezco, por supuesto, al equipo de Mavens que está presente y que podemos tener esta conversación. Bien, estamos en vísperas, como ya lo he dicho hace un momento, de un festejo importante. Creo que el día de hoy es uno de los festejos patrios más importantes. De hecho, se conoce el septiembre como el mes patrio, más importantes, ¿no? Tenemos también el movimiento de la Revolución Mexicana, otro día muy importante, la Batalla de Puebla, también, que nos da un sentimiento nacionalista, pero sin duda alguno el famoso grito de independencia es un día simbólico en la cultura mexicana. No cabe duda que se ha convertido en uno de los momentos donde podemos
tomar a flote el nacionalismo. Incluso vemos que todavía la plancha del Zócalo se llena para que la gente vaya y grite junto con el presidente. A veces un presidente con poca aprobación o mucha aprobación, pero la gente va con el sentido de poder festejar un día que nos da este sentimiento nacionalismo. El primero de los grandes mitos, que ya todos lo sabemos, es que el 15 de septiembre, pues realmente, hablando del proceso de independencia, no sucede nada. No hay un evento que trascienda un 15 de septiembre. Podemos decirlo, esto sí podemos decirlo, el 15 de septiembre, algo que tendríamos que festejar es que es el primer día que se toca el himno nacional mexicano. Durante el gobierno de Antonio López de Santa Anna, él es quien manda a pedir el himno nacional mexicano y justamente se toca un 15 de septiembre. De ahí en fuera, el 15 de septiembre solamente es la antesala al festejo del estallido del 16 de septiembre, que es el famoso grito de independencia que conmemora el día que el cura Hidalgo, don Miguel Hidalgo y Costilla, invita a toda la población mexicana, propiamente la población de Guanajuato, a unirse a un movimiento de lucha en contra de la esclavitud. Ahí empezamos a hablar de los primeros puntos importantes desde el punto de vista sobre todo jurídico, que es donde me quiero centrar, cómo se fue dando esto, pero ahí vamos a empezar a puntualizar algunas cosas. Bien, todos sabemos que ya venía, ¿no?, en una decadencia el virreinato español. Ya veníamos, México, que antes no era México, sino la antigua Tenochtitlán, que es conquistada en 1521 de la mano de Hernán Cortés, se convierte justamente en un virreinato de lo que después va a ser España. Recordemos que en un principio no es España, es Aragón y Castilla, y entonces al proceso, a la evolución, empieza a generarse un virreinato consolidado, siendo, por supuesto, esto una colonia que tenía como fin principal, como se disfrazó en su momento, la evangelización a la Iglesia Católica, pero también la explotación de las tierras, la explotación de las minas, la explotación de los esclavos. Sin embargo, viene derivado a finales del siglo XVIII lo que conocemos como las reformas borbónicas, que vienen a cambiar las reglas y afecta principalmente a los criollos. Recordemos que en el México antiguo, en el México, digamos, de la colonia, algo que lo distingue es la clara división de castas, ¿no? Tenemos a los esclavos hasta abajo, un poquito más arriba a los mestizos, un poquito más arriba a los criollos, que quienes van a ser los criollos son las personas de padres españoles, pero que van a nacer en el territorio mexicano. Y en la pirámide, en la cima de la pirámide, pues los españoles, gente que nace en la región de España y que se viene a la colonia, al virreinato. Pero va a venir una crisis derivada de las reformas borbónicas. Por supuesto que viene una crisis social, y viene una crisis social también por otros movimientos que se empiezan a dar. En Estados Unidos tenemos la independencia de las 13 colonias, en Francia tenemos una lucha también por los derechos del hombre, incluso en Sudamérica se da, o el propio Haití. Haití es el primer país que se va a independizar en América, y son algunos movimientos que empiezan a llamar la atención. Entonces, ya para 1810 existía no solamente este conocido y llamado movimiento donde aparece el cura Hidalgo y los corregidores, sino que había muchos movimientos, ya muchos grupos de personas que estaban encaminados a buscar un cambio social. No podemos en este momento, y esto es sumamente importante decirlo, en este momento no se habla de independencia. No se habla de ser un país independiente, se habla de empezar a generar un cambio social. Recordemos también que simultáneamente en España, que es el país que nos conquista, que es el país que nos gobierna, pues había una sobreconquista. ¿Por qué? Porque el ejército de Napoleón Bonaparte, el ejército francés, había conquistado España, y quien estaba a cargo ahora del gobierno era José Bonaparte, el hermano de Napoleón Bonaparte. Entonces, incluso vamos a ver en todos los textos, o en gran parte de los textos, que se sigue invitando al antiguo rey de España, don Fernando VII, a gobernar lo que iba a ser México, ¿no? Es por eso, porque en ese momento estábamos de alguna manera con un gobierno sin cabeza. Había un José Bonaparte francés gobernando España, y por este lado teníamos un virreinato que no tenía una cabeza propiamente. Recordemos que la figura del virrey es una representación del rey de España. Entonces, todo eso va a generar estas conspiraciones.
conspiraciones, insisto, la más conocida y por supuesto la más importante es la conspiración de Querétaro, donde están Allende, Aldama, Abasolo, el cura Hidalgo, la corregidora, el corregidor. Este movimiento que todos ya conocemos, que sabemos que estuvo presente y que fue descubierto, que iba a estallar en otro momento, y que es en la madrugada del 15 de septiembre, perdón, del 16 de septiembre, del 15 para amanecer en 16, cuando ya una vez descubierta la conspiración y en una pequeña solemne evento habían determinado que se iba a suspender por ese momento el movimiento. Sin embargo, el cura Hidalgo dice, vamos a hacer el llamado para que la gente se una a este movimiento, ¿no? Ya vamos a hablar propiamente del estallido del movimiento social, ¿no? Y es cuando viene el famoso grito de independencia, ¿no? Que al día de hoy se cuestionan 3 puntos muy importantes y que nunca lo sabremos. Número 1, ¿qué gritó el cura Hidalgo? ¿No? Esa es la gran pregunta, el gran mito. No sabemos qué gritó el cura Hidalgo. Por supuesto que sí sabemos que no gritó Viva México, porque no se concebía como una nación. Se habla de que gritó Viva Fernando VII, por ahí que la gente le contestaba muerte a los gachupines, viva la Virgen de Guadalupe, pero sí sabemos que hay un toque de campanas para mandar llamar a la gente en Dolores y que sí se va a juntar mucha gente. El cura Hidalgo era una persona líder, era una persona que sí era seguida por la gente, y subrayemos esto, es un cura. ¿No? Estamos en una época donde la religión católica era la única y era la única que nos importaba, y lo vamos a ver en los documentos oficiales, no se permitía ninguna otra religión. Entonces, eso también es un ingrediente importante, porque ¿quiénes eran los líderes en ese momento? Eran Allende, Aldama, Abasolo y el cura Hidalgo. Sin embargo, repito, el cura Hidalgo era cura. Entonces, eso hizo que pudiera hacer una convocatoria mayor con este don de liderazgo, que después le va a pasar factura, como lo vamos a explicar un poquito más adelante. El segundo mito que no se sabe, que nunca sabremos, es el famoso estandarte de la Virgen de Guadalupe. Nosotros la imagen que tenemos es un cuadro, un mural que se pinta muchos años después, que es el cura Hidalgo con una estandarte de la Virgen de Guadalupe en la mano y por supuesto tocando la campana por la otra, ¿no? Y eso es lo que tratamos de emular cuando el presidente de la República este viernes en la plancha del Zócalo va a hacer lo mismo, porque el estandarte de la Virgen de Guadalupe sí va a aparecer como un estandarte del movimiento en sus primeros años de lucha. Por eso se considera la primera bandera mexicana. Si ustedes van y buscan en los documentos, en la historia de la bandera mexicana, cómo ha venido evolucionando, bueno, para muchas personas la primera bandera es el estandarte de la Virgen de Guadalupe. Sin embargo, es muy probable que no haya aparecido en este primer momento, en este primer llamado. No había una bandera. Y el tercer mito es, o la tercera duda, o la tercera interrogante que tenemos es, ¿cómo es el cura Hidalgo? Porque el cura Hidalgo, repito, que vemos, el que está en las monografías que se compran, el que aparece en las fotografías que descargamos de internet, no es el cura Hidalgo. Es una persona que se prestó para hacer un retrato del cura Hidalgo muchos años después. El cura Hidalgo dura muy poco en el movimiento porque lo van a fusilar más adelante, ¿no? Entonces, no hay un cuadro, no hay una representación de él que podamos tener con mayor claridad. Se sabe más o menos cómo era. ¿Por qué? Porque, bueno, por una descripción, era un tipo, pues, digamos, prácticamente de origen español, europeo, ¿no? Ese es uno de los grandes cuestionamientos que se hacen acerca de Miguel Hidalgo. Con este momento importantísimo, por supuesto, que es el estallido de la independencia, se va a dar origen a la primera de 4 etapas en las que se divide la independencia, y aquí hay que ser muy puntuales. La independencia la dividimos en 4. El inicio o el estallido, que es este momento, el de la organización. ¿Por qué? Porque el movimiento va a empezar muy desorganizado y después viene una organización, y ahí entra uno de los personajes más importantes y menos aplaudidos de la lucha por la independencia, que es don Ignacio López Rayón. Lo vamos a leer en unos momentos más, que es un tipo muy importante. Después viene la etapa de la resistencia, ¿sí? Porque ya dijimos que es una lucha de 11 años. Entonces, la etapa de la resistencia es la etapa más compleja del movimiento, pero también la más importante. Y concluye con la etapa de la consumación. Bien, una vez que inicia
el movimiento o la lucha de independencia a cargo del cura Hidalgo, tenemos que decir que derivado de la situación como se va a dar este inicio de la lucha por la independencia, hay mucha desorganización. Algo que va a caracterizar el inicio de la lucha por la independencia es la completa desorganización. Acabamos de conmemorar 50 años del golpe de Estado de Salvador Allende en Chile, que incluso representa uno de los grandes movimientos en la lucha de la historia latinoamericana. Tenemos, por ejemplo, también el evento de la Revolución Mexicana que vamos a conmemorar en noviembre. Son algunos ejemplos también muy importantes de las luchas revolucionarias, pero que son muy organizados. Algo que va a caracterizar el movimiento de Francisco y Madero es la gran organización que hay, ¿no? Lo que no tenemos en este primer momento, y no lo tenemos porque recordemos que se da de manera improvisada. Se descubre la conspiración de Querétaro y por lo tanto el cura Hidalgo junto con los generales a cargo tienen que empezar a improvisar. De hecho, ahí se narra que incluso Allende tiene grandes problemas con Miguel Hidalgo, porque incluso se había dicho, recordemos que tanto Salvador Allende como Aldama son generales del ejército realista, ¿sí? Son de formación militar. Preguntan aquí que si el Pípila también es mito. Ok, bueno, justamente ahorita voy a abordar sobre el Pípila, ahorita vamos a llegar a eso y vamos a explicar lo que se sabe del Pípila. Hablando propiamente de Allende y Aldama, son militares, son personas de formación militar. Recordemos que si algo caracteriza en ese momento esta época, y lo vamos a ver claramente con Agustín Iturbide y con Antonio López de Santa Anna, es que había una formación militar desde muy jóvenes. ¿Sí? Si bien es cierto, el primer colegio militar lo va a instaurar Antonio López de Santa Anna, también es cierto que el ejército realista tiene a gente con formación militar, ¿no? Entonces, evidentemente, para tener una lucha armada, pues ¿quién mejor que un general como lo iba a hacer Allende? Pero Allende estaba en contra de la toma de decisiones de Hidalgo, que como ya lo dije, es cura. Entonces, incluso se hace esto que Miguel Hidalgo se autodenomina generalísimo del movimiento por la independencia, ¿no? Que, ojo, todavía no se le va a llamar movimiento por la independencia, pero se va a autodenominar generalísimo, ¿no? O sea, tú eres general, entonces yo soy el generalísimo. Esto genera mucho caos, mucho conflicto, es el estallido de la independencia y viene esta gran noche, ¿no?, histórica, que es la batalla de la Alhóndiga de Granaditas, y eso nos va a llevar a hablar del Pípila. Avanza el movimiento de independencia en el estallido, y la primera gran batalla es la batalla de la Alhóndiga de Granaditas. Hay que decirlo que en 300 años de México conquistado, por supuesto que hubo muchos movimientos de este tipo, hubo mucha lucha por los derechos de los hombres. Entonces, el ejército realista estaba acostumbrado a contener. Sin embargo, este movimiento era mucho más grande, con un hambre, con una necesidad de lucha. La lucha en la Alhóndiga de Granaditas, la Alhóndiga de Granaditas es lo que llamamos un fuerte. Un fuerte, es decir, es un edificio que está hecho justamente para esto, para evitar ser atacado. Es un edificio de piedra que ustedes pueden encontrar en la capital de Guanajuato, enorme, que está todo lleno de piedras, con unas ventanas muy pequeñas, y al ser muy alto, permite que digamos, el oponente no entre con mayor facilidad. Viene el mito del Pípila, que se supone que está el ejército realista, digamos, escondido en la Alhóndiga de Granaditas, no pueden entrar y el único acceso es la puerta central, que es una puerta de madera, que evidentemente, pues, para tú llegar, vas a tener que cruzar, pues, el ataque del enemigo, ¿no? Entonces, ahí es cuando dicen que el Pípila, que ahorita no recuerdo su nombre, se pone una piedra en la cabeza, cruza, con eso resiste los ataques, llega a la puerta, incendia la puerta y pueden entrar todas las personas. Existió, insisto, no recuerdo ahorita el nombre, pero sí existió el Pípila, sí existe esa persona, sí está en digamos, en los documentos oficiales con las fees de bautismo, sí existió esa persona y era un minero. Este minero, recordemos que en ese momento la explotación de las minas, por supuesto que no es como es ahora, sino que era de manera manual.
Juan José de los Reyes Martínez Amaro. Ah, Juan José de los Reyes Martínez Amaro, gracias. Gracias, señor. Esta persona, alias el Pipi, la Juan José de los Reyes Martínez Amaro, que ya me lo soplaron acá, sí existe, sí es una persona, sí es minero y sí trabajaba en las minas. ¿Cómo era el trabajo en las minas en ese entonces? Ellos tenían una cobertura de piel en la cabeza en donde iban echando las piedras, porque iban bajando por la mina, entonces iban sacando el mineral y lo echaban en su espalda. No es que se hubiera echado una piedra, sino que tenía el recurso para hacerlo. Sigue estando en duda, ¿no? El tema del Pipi. Insisto, Juan José de los Reyes de Martínez Amaro, que nos acaban de decir, sí existe, sí existió, sí estuvo en el movimiento, sí luchó con Hidalgo. Podremos cuestionarnos si fue el acto heroico como se dice que fue, pero ahí estuvo. Lo que sí es una realidad también es que este enfrentamiento de la batalla de la Alhóndiga de Granaditas es considerado uno de los movimientos más sangrientos de la lucha, ¿no? ¿Por qué? Porque no solamente había militares, sino familias de los militares, familias de las grandes familias que gobernaban en ese entonces el México, bueno, todavía no independiente, sino el México conquistado, perdón. Entonces, hay una gran matanza que se le va a cuestionar y se le cuestionó en su momento a Hidalgo, y que incluso hay gente quien dice que derivado de eso no siguió avanzando a la capital del país, ¿no? Sino que empezaron a expandir el movimiento hacia el norte del país, incluso que es donde lo van a tomar preso y lo van a fusilar. Tan es así que, repito, el 30 de julio de 1811, es decir, poco menos de un año del estallido, es tomado preso Miguel Hidalgo junto con Allende, Aldama, Abasolo y Mariano Jiménez, y los cinco son fusilados y sus cabezas son expuestas en la Alhóndiga de Granaditas. Es decir, se convierte en un castigo ejemplar y es un decir, ok, te atreviste a hacer este movimiento de independencia, así vas a terminar, ¿no? Y de hecho, si ustedes van hoy a la Alhóndiga de Granaditas en Guanajuato, van a ver que todavía están las placas en donde se colgaron las cabezas de estos héroes iniciadores del movimiento de independencia. Antes de morir, don Miguel Hidalgo y Costilla emite el primer documento del cual tengamos registro que le va a dar, digamos, razones al movimiento, que es un texto que conocemos como el Bando de Miguel Hidalgo y Costilla, texto escrito en Guadalajara el 6 de diciembre de 1810. Estalla el 15 de septiembre, el 16 de septiembre, la lucha por la independencia, que todavía no es independencia, como lo vamos a ver aquí. Escribe este texto el 6 de diciembre y él va a ser fusilado el 30 de julio de 1811. Dentro de este documento, lo que busca Hidalgo en esta gran desorganización que ya dijimos que había, es poner un poco de orden, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a poner un poco de orden? A través de plantear cuáles son los ideales, qué estamos buscando como movimiento, y eso es muy importante, porque la gente estaba inconforme de muchas cosas, y eso lo podemos incluso asimilar a lo que estamos viviendo al presente. La gente está inconforme de muchas cosas, y entonces llega una persona que me dice que me va a dar cosas que me van a beneficiar, estoy acorde con esto. ¿Qué es lo que decía el bando de Hidalgo? El primer punto, que siempre fue el punto más importante, es abolir la esclavitud. Sin duda alguna, la Nueva España era un país o una región de esclavos. Esclavos negros, porque hubo muchos esclavos que vinieron de Europa para servir, esclavos indígenas y esclavos mestizos. Era mucho el número de esclavos. Entonces, lo primero que dijo Hidalgo es, tenemos que abolir la esclavitud, que todos los dueños de esclavos deberán darles libertad dentro del término de 10 días, a partir del 6 de diciembre de 1810, ¿no? Segundo, fin a las contribuciones de tributos. Se tenía que dejar de pagar impuestos. Una de las grandes sanciones que trajo las reformas borbónicas fue el aumento al impuesto, el aumento al tributo, ¿sí? Entonces, se instauraron unas intendencias que eran unas oficinas como un SAT, como una oficina recaudadora de impuestos, y se encargaban de vigilar que se hiciera una recaudación de impuestos. Hidalgo dice, vamos a detener la recaudación de impuestos. Tercer tema, queda abolida el papel sellado. El papel sellado
lo que significa ese papel oficial. Entonces, lo que decía Hidalgo es que no existía ningún acto de carácter privado, todo tenía que estar supervisado por la Nueva España. Esto es una característica muy importante de las colonias. Esto sigue sucediendo en países africanos que están colonizados todavía incluso por Francia, por Inglaterra, en donde no existe la participación privada, todo era por medio del papel sellado. Y finalmente, lo que invita en el cuarto punto, que solo son 4 puntos que contiene el bando de Hidalgo, es todo aquel que tenga instrucción en la pólvora deberá labrarla para ponerla al servicio de este movimiento, ¿no? O sea, invita a las armas, o sea, previene y dice, estamos en guerra, vamos a continuar en guerra, entonces todo aquel que sepa de armas de pólvora tiene que venir a aportarlas al movimiento. Este es el documento del bando de Hidalgo. Una cosa que tenemos que decir, que ser sumamente precisos es, hasta este momento y hasta el 30 de julio, que se va a morir don Miguel Hidalgo y Costilla, nunca se habló de independencia. En ningún momento se habló de independencia. No se estaba buscando como tal la independencia. Es tiempo después, y lo voy a explicar más adelante, pero hasta este punto no había en el vocabulario la palabra independencia. Bien. Una de las bases que empieza a darse es una junta donde se empiezan a reunir ya los líderes del movimiento y que van a empezar a estructurar, como decíamos hace un momento, la segunda etapa del movimiento de independencia, que es la etapa de la organización. Y aquí entra un personaje que, como lo dije hace un momento, pues es poco aplaudido, incluso yo no he escuchado, ningún presidente lo ha reconocido, de hecho se ha pedido algún tipo de reconocimiento especial, que es don Ignacio López Rayón. Ignacio López Rayón, que incluso habrá personas que ahorita estén escuchando la conferencia que no les suene el nombre, que no lo conozcan. Bueno, este personaje entra en el movimiento un poco después de Hidalgo y un poquito antes de Morelos, que van a ser los grandes personajes de la estructura legal de estos primeros años de movimiento por la independencia. Ignacio López Rayón es una persona, es abogado, es intelectual, ¿no? Forma parte de la parte intelectual del movimiento, y él empieza a estructurar, ¿no? Ya tenemos el bando de Hidalgo, entonces él empieza a estructurar los movimientos, y de hecho se hace una junta. Después vamos a hablar del Congreso de Chilpancingo, que es estructurado y dirigido por él, y vamos a encontrar otro personaje como es don Andrés Quintana Roo, perdón. Y él emite un primer documento el 30 de abril de 1812. 30 de abril de 1812, que son los elementos constitucionales de la época. Los elementos constitucionales se refieren no tanto a una constitución política como la conocemos actualmente, derivado de un derecho positivo, sino Ignacio López Rayón reconoce los elementos constitucionales como un eje de constituir creador, ¿no? O sea, es el eje, eso es lo que él buscaba. Y es el primer momento, y por eso la trascendencia de Ignacio López Rayón, que además estuvo muchísimos años en el movimiento, es la primera vez que se habla de independencia. Por primera vez en este documento, que son los elementos constitucionales, se va a hablar de independencia. Antes no, como ya lo acabamos de ver, con él, sí, 30 de abril de 1812, es un documento que les vamos a compartir o les estamos compartiendo, que trae 38 puntos o 38, podríamos decir artículos, pero no son artículos porque son ejes, de acuerdo a lo que, digamos, es el espíritu que según Ignacio López Rayón debía de seguir el movimiento a partir de este momento, ¿no? Entonces, a través de 38 puntos que me parece interesante rescatar algunos, como es, por ejemplo, la religión católica será la única sin tolerancia de otra, ¿no? Aquí, esto lo vamos a encontrar también en los sentimientos de la nación, en el propio plan de Iguala y en el acta del gobierno ya como México independiente. Solamente hay una religión y es la católica, porque es la única que existía, ¿no? No era necesario hablar de otra cosa y va a ser incluso parte, vamos viendo esto, ¿no? Qué trascendental es, porque
la independencia como tal se va a dar ya con el ejército trigarante, el ejército de las tres garantías, donde la primera garantía es que la religión católica, ¿no? Entonces, es la base nuevamente, por eso la trascendencia de este documento. En el punto 4 de este texto, él habla, la América es libre e independiente de otra nación. Vamos a ver mucho esto, vamos a ver mucho que se refieren a este territorio como América o América septentrional, que sería América del Norte, ¿no? Sí, la parte norte de América. En el punto 5, algo que comentábamos hace un momento es que la soberanía dimana inmediatamente del pueblo y reside en la persona de Fernando VII y el Supremo Congreso Nacional Americano. El Supremo Congreso Nacional Americano es justamente esta cumbre que están organizando los líderes del movimiento. Repetimos, en 1812 ya no está Hidalgo, ya no está Allende, ya no está Aldama, ya no está Basolo, ya no está Jiménez, ya no están los corregidores, ya no están los primeros grandes líderes. Ya estamos hablando de otros líderes como López Rayón, como Andrés Quintana Roo, como el propio Morelos. Y ellos van a hacer la junta, la primera junta suprema, el Congreso, la Supremo Congreso Nacional Americano. Pero aquí vemos muy interesante estos 3 puntos. Lo primero es que ya se habla incluso de que la soberanía esté en el pueblo. Un texto, ¿no?, que todavía está en la Constitución actual, que ha pasado, digamos, 200 años y que continúa estando. Hablar de que la soberanía está en el pueblo. Solamente que aquí Ignacio López Rayón la recarga en la figura de Fernando VII, ¿no? Recordando que en este momento, y ahorita lo voy a explicar porque se juntan aquí estos ideales con la Constitución de Cádiz. Pero en este momento todavía se habla de la presencia de don Fernando VII. Vamos a ver dentro de estos puntos, el propio Ignacio López Rayón organiza cómo se debe de organizar el Estado, ¿no? En municipios, quiénes lo van a gobernar, cómo se va a gobernar, de manera muy general, porque esto solamente son pequeñas líneas de trabajo que propone Ignacio López Rayón. En el artículo 24, o en este punto 24, queda prohibida la esclavitud. En el punto 29, habrá una absoluta libertad de imprenta. 2 cosas que al día de hoy, evidentemente, parecen obvias, pero en la época no existían. No podíamos nosotros hablar o referir de la libertad de imprenta, por supuesto que no. Estaba prohibidísimo y fue muy complicado. Y vamos a puntualizar algunas cosas. Habla el punto 30, que a mí en lo particular me parece muy interesante, que quedan enteramente abolidos los exámenes de artesanos y solo los calificará el desempeño de ellos. Es el reconocimiento a la mano trabajadora de alguna forma. Y un punto bien interesante, y aquí sí me parece que vale la pena retomarlo, es el punto número 33, que lo vamos a leer un poquito más adelante, en los sentimientos de la nación, donde dice, el 16 de septiembre queda proclamado como un día festivo, ¿no?, como un día de guardar, por conmemorar el inicio de la independencia, ¿no? Así lo establece. Y además también el 31, los cumpleaños de Hidalgo y el cumpleaños de Allende. Y el 12 de diciembre por el Día de la Virgen de Guadalupe. Son las fechas. Pero me parece muy importante rescatar que ya en este momento se reconoce el 12 de diciembre. Ya vemos un país guadalupano, que siempre lo había sido desde que aparece la Virgen con Juan Diego, pero también ya vemos este reconocimiento al 16 de septiembre. Por eso, ¿no? Por eso esta fecha tan tradicional, que como ya lo dijimos, no trae consigo un efecto el 16 de septiembre, pero sí es un momento tradicional. Bien, en 1812 se va a juntar con un momento muy importante en España, como ya lo dije hace un momento. Fernando VII es derrocado y se pone en su lugar a José Bonaparte. España siempre había sido una monarquía absoluta, completamente. ¿Qué significa la monarquía absoluta? Que solamente se gobierna por medio del rey. El rey manda, él tiene el poder absoluto. Así fue por muchos años España, o en su momento Aragón y Castilla. Cuando llega José Bonaparte, pues evidentemente tener tanto poder se vuelve complicado. Y entonces se organizan los grupos estando en España y se hacen lo que se denominan las Cortes de Cádiz. Las Cortes de Cádiz son un grupo de personas constituyentes
justamente para redactar un nuevo documento que se va a convertir en la famosa Constitución de Cádiz, que va a llegar a México en 1812. Y la Constitución de Cádiz lo que hace es cambiar. Ya no es una monarquía absoluta, sino es una monarquía relativa en donde hay un rey, pero también hay un parlamento. Y es un parlamento que tiene toma de decisiones y es un parlamento que puede limitar. Y junto con esta nueva perspectiva de forma de gobierno, llega, por ejemplo, el derecho a la imprenta y el derecho a la libertad de expresión. Es una constitución que, dicho por grandes tratadistas y por grandes estudiosos constitucionales, es una constitución avanzada a su época, que ya contempla incluso derechos del hombre, ¿sí? Que antes no existían de manera reconocida. Llega la Constitución de Cádiz. De hecho, es tan importante la Constitución de Cádiz que la plancha del Zócalo, ¿no? El Zócalo como lo conocemos, se llama Plaza de la Constitución. Ese es el nombre oficial, pero no de la Constitución mexicana, sino hace alusión a la Constitución de Cádiz por la importancia que va a tener, que lo que busca es restarle peso. Tan es así que años más adelante, en 1814, va a regresar Fernando VII al poder en España y quiere quitar esa Constitución porque evidentemente le quita poder en este autoritarismo. Y no lo dejan. La Constitución de Cádiz se conserva. Entonces vemos aquí, en este documento de los elementos constitucionales, que hay un poco de esta idea, ¿no? Hay un poco de esta perspectiva en una constitución de carácter progresista que busca avanzar en los derechos de las personas, que busca romper con el autoritarismo y buscar una nueva perspectiva de gobierno que beneficie también a los grupos sociales desprotegidos. Como ya lo dijimos, el eje rector del movimiento de independencia es abolir la esclavitud. Por eso queda este tema de la Constitución de Cádiz, que resulta ser muy importante. Bien, continuando con el movimiento de independencia, se forma el Congreso de Anáhuac, que el 6 de noviembre de 1813, para este entonces tenemos que ver que ya había iniciado la independencia, ya se había avanzado con el movimiento, de hecho se había avanzado de manera importante, incluso a la muerte de los grandes caudillos, aparecen, como ya lo dijimos, López Rayón, pero sobre todo la figura de Morelos. Morelos, cuando llega y estando a cargo Hidalgo, le toca el sur del país, ¿no? Ahí es donde él va a empezar la batalla, y resultó ser que también, recordemos que Morelos también es cura, resulta ser un gran tipo en cuanto al manejo de la estrategia de la guerra, ¿no? Entonces, eso permite que a la muerte de Hidalgo quede Morelos a cargo. Sin embargo, ya vemos un movimiento mucho más organizado, es un movimiento donde ya existe un congreso, que es el Congreso de Anáhuac, donde ya va a haber más adelante un documento con el Congreso de Chilpancingo, con la Constitución de Apatzingán. Ya había emitido Ignacio López Rayón estos elementos constitucionales. Entonces, ya de pasar de ser, y lo digo de manera, pues, para que se pueda entender, de ser un movimiento salvaje, porque empieza siendo el movimiento por la independencia un movimiento salvaje, empieza a consolidarse en un movimiento mucho más estructurado, ¿no? Algo que tenemos que ver, y ese es el eje de esta conferencia o de esta plática, es la organización legal que se va a dar, ¿no? O sea, cuáles fueron los documentos que le van dando origen a la independencia de México, y eso se empieza a hacer. Y uno de ellos es el acto solemne de la Declaración de Independencia de la América Septentrional, del 6 de noviembre de 1813. ¿Quiénes firman este documento? Bueno, firma Andrés Quintana Roo, Ignacio López Rayón, José Manuel de Herrera, Carlos María Bustamante, José Sixto Verduzco, José María Lisiaga, Cornelio Ortiz de Zárate, y estaba participando también Morelos, solamente que él va a participar en un documento que vamos a explicar más adelante. El Congreso de Anáhuac, así dice, legítimamente instalado en la ciudad de Chilpancingo, de la América Septentrional, por las provincias de ella, declara solemnemente, vean esto, a presencia de Dios, árbitro moderador de los imperios y autor de la sociedad, que los da y los quita según los designios inescrutables de su providencia, que por las presentes circunstancias de la Europa ha recobrado el ejercicio de su soberanía usurpado, que en tal concepto queda rota
para siempre jamás y disuelta la dependencia del trono español. Esto quiere decir, pocas palabras, digo, el documento es mucho más largo, podríamos leerlo, pero también lo vamos a compartir, y si no, búsquenlo en internet, evidentemente está en muchas páginas. Es decir abiertamente, desde este momento rompemos relación con España, ya no nos interesa, ¿no?, tener relación con la Europa, como lo ponen aquí. Es un poema de la razón de ser de la independencia, y lo dice. A ver, allá traen un relajo, acá traemos un relajo, mejor cada quien su relajo. Por supuesto que desde la óptica, insisto, ¿no?, se escucha muy solemne este tema de que Dios, que es un árbitro moderador, pero es la perspectiva como se veían las cosas en la época, y me parece que empieza a soltar esta base. Es una declaración importante. Por supuesto que no es un documento que va a trascender, eso también tenemos que decirlo. Tanto los elementos constitucionales como el acto solemne, como la Constitución de Apatzingán, como los sentimientos de la nación, son documentos internos, que sí, por supuesto, se convierten en una declaratoria, que sí, por supuesto, van a trascender en una lucha, pero pues que evidentemente este texto del acta solemne de la Declaración de la Independencia de la América Septentrional no tiene un reconocimiento internacional, ¿no? Evidentemente no tiene un reconocimiento de ninguna índole. No nos convierte en un país independiente, pero sí nos muestra ya por primera vez un texto firmado por un órgano o un congreso reconocido, por lo menos por algún sector de la población, que habla de la independencia. No era un sector menor, esto también tenemos que decirlo. O sea, realmente era el sector esclavizado, que era la mayoría de la población, que se estaba organizando. Tan es así que una de las grandes ideas de Morelos fue utilizar la propia moneda. Es decir, dejar de utilizar la moneda de la corona para utilizar una propia moneda de este movimiento insurgente. Recordemos que así es la insurgencia, ¿no? Entonces, esto también es un golpe importante. Lo que busca Morelos con esto, y por supuesto también todo el Congreso de Anáhuac, estas personas que acabamos de leer, es pegar por la vía social. Es decir, vamos a tener lucha, ya lo decía Hidalgo, vamos a juntar armas, vamos a pelear, vamos a batallar, vamos a invadir, vamos a atacar, pero también desde el punto de vista económico. Y desde el punto de vista económico se pelea con una propia moneda, un propio flujo de dinero, rompiendo con la economía de la moneda real, la moneda propia del virreinato, y también con la disminución del trabajo o de la mano de obra. Por supuesto que había muchos esclavos que no podían alejarse de sus trabajos, porque si no, pues que comían y que seguían trabajando, pero hubo muchos otros que abandonaron el movimiento completamente, que se unieron a las filas, y eso generó un abandono al campo y un abandono a las minas. ¿Qué es lo que pasa en el México de la Nueva España? La economía está basada en esos dos ejes, el campo y la minería. Principalmente la minería. La minería era lo que más dinero generaba, y al día de hoy existen minas que se están trabajando, y por eso de repente escuchamos desgracias, porque sigue habiendo minas, ¿no? La minería en Guanajuato, en Hidalgo, obviamente en los estados del norte, era muy importante. Cuando algunos sectores abandonan las minas, se detiene completamente la producción, porque la mina nada más la sabían trabajar, ¿quién? La mano trabajadora nacional, los esclavos. Entonces, al abandonar completamente las minas, se detiene esa parte de la economía. Y eso fue una lucha muy grande, riqueza en la agricultura, y lo que se busca es lo mismo, detener la explotación. Por eso, dentro de los personajes importantes del movimiento de independencia, de los cuales también se llega a hablar muy poco, la corregidora, que también pone dinero, Ignacio López Rayón, que pone dinero, Leona Vicario, la gran Leona Vicario, la esposa en su momento de Andrés Quintana Roo. Ella se une al movimiento, pero estamos hablando de que ella era de una familia acomodada en el sector, digamos, social. Ella pone toda su herencia al servicio del movimiento de independencia, sacrificando lujos. Tan es así que la primera hija de Leona Vicario con Andrés Quintana Roo va a nacer en un parto en la sierra, escondiéndose del ejército realista. Sí. ¿Por qué septentrional? ¿Por qué se le conoce como América Septentrional? Lo septentrional es un concepto de geografía que nos habla que es de la línea divisoria para arriba, es decir, el norte.
recordemos que en esta época México es la mitad del territorio de América. ¿Por qué? ¿Dónde empezaba? Empezaba en Guatemala y ¿dónde terminaba? En la mitad de Estados Unidos. Era un gran bloque y por eso se le conocía como la América del Norte o la América Septentrional. Es el nombre aparentemente oficial. Todavía no se le llamaba México. Eso lo vamos a ver más adelante. Sí va a empezar a mutar, pero en este momento se le conoce como la América Septentrional. Y es por eso, es un concepto, insisto, de geografía que nos dice de la mitad para arriba. Por eso se le conoce así. ¿Ok? Gracias. Bueno, entonces, por eso estos personajes, insisto, como Leona Vicario, que, pues, por supuesto, tienen una trascendencia importantísima. Y muchos otros que permitieron por medio del apoyo económico que esto, pues se pudiera llegar a un buen puerto. Bien, otro de los personajes, y por lo menos para mí uno de los personajes más importantes dentro del movimiento de la independencia es José María Morelos y Pavón. Morelos es una persona que siempre tuvo un bajo perfil hasta que empieza el estallido de la lucha por la independencia. Se dice que el cura Hidalgo fue profesor, maestro de Morelos y que de ahí se conocen y de ahí hacen una relación y que bueno, entonces Morelos participa por eso en este movimiento de independencia. Como ya lo dije, resulta ser un gran líder bélico en la guerra, pero también resulta ser uno de los tipos más inteligentes y uno de los grandes líderes que la gente lo va a seguir, pero sobre todo una persona a la que se le tuvo mucho respeto por parte del ejército realista. Ahorita vamos a hablar de un personaje importante. Cuando muere don Miguel Hidalgo, quien era generalísimo del movimiento de la independencia, a Morelos le dicen, bueno, Morelos, tú vas a ser ahora el generalísimo. Y la respuesta de él es no, yo voy a ser siervo de la nación, ¿no? Yo voy a servir. Y por eso se le queda este apodo de Morelos, el siervo de la nación. Y él escribe un texto exactamente el 14 de septiembre de 1813, que va a tener algunos ajustes hasta para el 21 de noviembre de 1813, igualmente, que son los sentimientos de la nación. Pero vamos a poner como fecha el 14 de septiembre de 1813, en donde él marca, es un documento muy parecido a los elementos de la Constitución de Ignacio López Rayón, pero aquí un poco más preciso, ¿no? Aquí lo que busca Morelos es dar una mayor claridad en las ideas, mayor precisión en lo que se busca como un país independiente y por eso habla de la nación, ¿no? Ya retomamos, aquí ya se hablaba completamente de un movimiento de independencia, de libertad política. Entonces, en el primer punto de los sentimientos de la nación, Morelos nos dice que la América, nuevamente vemos este concepto de América, es libre e independiente de España y de cualquier nación, gobierno o monarquía. Nuevamente vemos la aparición de la religión católica como única, sin tolerancia de otro. Que la soberanía dimana del pueblo y que solamente lo puede tener el Supremo Congreso Nacional Americano, muy semejante a lo que vimos con Ignacio López Rayón. Vemos también que habla, por supuesto, que se prohíbe la esclavitud, habla de cómo se va a estructurar el gobierno. A mí hay un punto que me parece mucho. Él habla de dos puntos muy importantes. Él dice que los servidores públicos, como los podríamos conocer actualmente, los gobernadores, deben de delimitar. O sea, es decir, no tienen que estar en la opulencia, y esa es la palabra que él va a utilizar, ¿no? Que no haya opulencia en el gobierno, que ellos ganen lo necesario para poder sobrevivir, pero que no haya opulencia. Y segundo punto, Morelos hablaba de un principio, y seguramente los expertos en derecho fiscal tendrán sus percepciones. Yo planteo lo que veo desde mi punto de vista legal e histórico, pero él decía que se paguen pocos impuestos. Ese es un principio de Morelos, ¿no? Y lo pone acá, ¿no? Que se quite, ¿no? En el punto número 2, lo leo textual, que se quite la infinidad de tributos
e imposiciones que nos agobian, y se señale a cada individuo un 5% de semillas y demás efectos, u otra carga igual, ligera, que no oprima tanto, pues con esta carga ligera contribución y la buena administración de los bienes consificados, podrá llevarse el paso de la guerra y los honorarios de los empleados. Es un principio, insisto, para mí, importantísimo, ¿no? Porque ahí vemos una filosofía progresista, es decir, no necesitamos pagar tantos impuestos, el 33%, el 16%. Paguemos, pero que todos paguemos un 5%. Incluso aquí dice, no, o sea, de semillas, ni siquiera en dinero, y que se contribuye. Parece fundamental, muy importante y necesario. Este texto de los sentimientos de la nación no tiene ninguna trascendencia más allá del impacto social que pueda tener o que tuvo en su momento, en su época, pero sí es muy importante decirlo, comentarlo, porque me parece que siguen siendo las bases que deben de prevalecer en la actualidad, ¿no? Las bases de Morelos que están escritos en los sentimientos de la nación, que nos da la clave, ¿no? Insisto, no tiene ningún impacto, de hecho es propiamente, es un discurso que él da, ¿no? Y que se resume en estos puntos, que se busca ahí, aquí, pues analizar, cuidar, pero sí es un eje muy importante, sí es un punto claro de cómo se va a manejar a partir de este momento el desarrollo de las ideas nacionales. Lo vamos a ver al final con el plan de Iguala, que es el documento que va a dar el antecedente al acta de independencia ya de México, pues que hay ideas propias tanto de López Rayón como de Morelos en los sentimientos de la nación. Bien, consecuentemente viene lo que conocemos como la Constitución de Apatzingán. Este es el siguiente documento, digamos, más importante en la historia del proceso de la lucha por la independencia, porque es como tal una constitución, que está dividido en muchos artículos y que nace del Congreso de Chilpancingo, que sustituye a la Junta de Zitácuaro como el primer congreso independiente a la corona española, en donde ya el líder es José María Morelos y Pavón, en donde ya digamos, se reúnen de manera constante. Por un lado tenemos el movimiento, la lucha por la independencia, como ya lo dijimos, la lucha en las minas, la lucha en el campo, y por otro lado Morelos, también en las batallas, por supuesto, pero también con este Congreso de Chilpancingo, tratando de darle una figura o una claridad, ¿no? Es por eso que el 22 de octubre de 1814, en la ciudad de Apatzingán, el Congreso promulgó este documento, ¿no? En lo que sería el Palacio Nacional del Supremo Congreso Mexicano, que ya habíamos dicho, que estaba, vamos, es el gobierno, como se había establecido, no había una sola cabeza, sino un grupo de cabezas. Dentro de ellos, bueno, había muchos personajes, pero aparece José María Lisiaga, José Sixto Verduzco, José María Morelos, como ya lo dijimos, José María Cos, Cornelio Ortiz de Zárate, Manuel de Aldrete y Soria, Francisco Argander y, bueno, otros personajes también importantes. También estuvo, no están presentes, pero se les da reconocimiento, Ignacio López Rayón, Manuel Sabino Crespo, Andrés Quintana Roo, Carlos María de Bustamante y Antonio de Sesma. Personajes que tal vez no a todos nos suenan o conocidos, pero que son el eje central del movimiento de independencia. Creo que por eso es importante esta conversación que estamos teniendo, porque vemos que no solamente es el Cura Hidalgo, la Corregidora y Morelos, ¿no? Que es lo que se va a gritar el 15 de septiembre en la noche en la plancha del Zócalo, que aparte ya lo dijimos, la Plaza de la Constitución, haciendo alusión a la Constitución de Cádiz, ¿no? En el Palacio Nacional, palacio construido definitivamente durante el gobierno español, bueno, del virreinato de la Nueva España, digo, no es una crítica, solamente es como para que veamos el clímax histórico que se vive, ¿no? Y se va a gritar por la Corregidora, que por supuesto un papel importante, por el Cura Hidalgo, papel importante, Morelos, ya lo dijimos, el personaje más importante, pero a veces se olvidan algunos nombres.
A veces se olvida la participación importante de personas que van a darle mucha fortaleza, mucha fuerza a los movimientos. Y aquí vemos algunos nombres que ya dijimos son muy importantes, que de repente no tienen el reconocimiento necesario. Esta constitución que toma tiempo, que es una constitución, ahora sí, no como los elementos constitucionales de Ignacio López Rayón, sino que esta constitución sí sigue la estructura, incluso la estructura de las constituciones a través de la teoría de la constitución, porque lleva un orden, ¿no? Lleva unos primeros artículos que son la base, artículos de organización y artículos de derechos, ¿no? Lleva una organización, son 242 artículos, es una constitución bastante vasta, ¿no? Es compleja, es completa, en donde, bueno, por supuesto resaltan artículo primero, la religión católica, lo volvemos a ver, artículo segundo, la facultad de dictar leyes queda en la sociedad, que es una soberanía. Artículo 5, la soberanía reside en el pueblo. Artículo 6, 3 son las atribuciones de la soberanía. Facultad de dictar leyes, facultad de hacerlas ejecutar y facultad de aplicarlas a los casos particulares. ¿Esto cómo se llama? División de poderes. Si nosotros vemos qué pasa con el poder ejecutivo, qué pasa con el poder legislativo, dicta leyes. El ejecutivo las ejecuta y el judicial administra su aplicación, ¿no? Vemos esta parte, esta estructura que al día de hoy es la que acontece. Si ustedes leen la Constitución de 1917, vigente al día de hoy, ¿qué nos habla? La soberanía reside en el pueblo, que la va a depositar en los gobernantes que vamos a elegir en esta democracia y soberanía, y que se va a dividir entre el poder ejecutivo, legislativo y judicial. Poderes que están aquí también puestos en esta Constitución de Apatzingán. Subrayo, esta Constitución de Apatzingán queda de manera simbólica, porque le emite un Congreso que nunca fue reconocido, por supuesto, no por el gobierno de la Nueva España y por supuesto tampoco a nivel internacional. Se reputan ciudadanos de esta América todos los nacidos en ella, ya se habla de la nacionalidad, ya no hablamos de criollos y mestizos, sino que naciste aquí, eres pues mexicano, ¿no? De hecho, de ahí viene el concepto mexicano, del criollo mexicano. El artículo 24 nos habla, bueno, el 19, la ley debe ser igual para todos. El artículo 24, la felicidad del pueblo y de cada uno de los ciudadanos consiste en el goce de la igualdad, seguridad, propiedad y libertad. Habla ya de algunas provincias, habla de Puebla, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, Potosí, Zacatecas, en fin. Artículo, por ejemplo, 181, se compondrá por ahora el Supremo Tribunal de Justicia de 5 individuos que por deliberación del Congreso aumentarán según las exigencias. Ya nos habla de un organismo propiamente de justicia, ¿no? Lo que vendría siendo más adelante, muchos años después, la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Bueno, y este documento, como ya lo dijimos, es un documento muy interesante. Yo sí de verdad los invito a que nosotros vamos a compartirles este extracto, es un resumen del texto y que nos habla un poco de la historia y de estos personajes que venimos relatando, pero sí vale la pena darle una leída a la Constitución de Apatzingán, que poco se ha explorado en el sentido de ir viendo esta esencia o esta razón que se tenía en los primeros años de lucha, pero que es un texto muy interesante, ¿no? Insisto, no tiene una trascendencia. Es un modelo a nivel mundial. Algo que podríamos decir del derecho mexicano es que en su momento la Constitución de 1917 fue a la vanguardia con las garantías individuales. En su momento la Constitución de 1857, no sé si hace rato dije 1917, antes la de 1857 fue vanguardia. Vamos a ver una Constitución en 1824, la primera Constitución oficial, y tenemos esta Constitución de Apatzingán, que es un paradigma de la época, ¿no? O sea, tenemos que decir, que hablar de que la felicidad del pueblo está en el respeto a su libertad y a su seguridad, era una verdadera panacea para la época. Estamos hablando de 1814, cuando Sudamérica sería conquistada, cuando Norteamérica apenas estaban hablándose de la libertad de las primeras 13 colonias, cuando todavía en Europa había
un paradigma de que si van a ser apenas cambiando las monarquías absolutas, y aquí ya se hablaba de esto, ¿no? O sea, es una filosofía jurídica y social trascendental, insisto, no impacta de manera directa, pero sí cambia o mejora o ayuda mucho en la percepción social. Don José María Morelos y Pavón fallece el 22 de diciembre de 1815. Momento importantísimo. Como ya lo dijimos, muere en Acapulco. Todo esto, estos 4 documentos son muy importantes, los elementos de la Constitución, el acta solemne, los sentimientos de la nación y la Constitución de Apatzingán se dan teniendo a Morelos a la cabeza del movimiento, gobernando, conquistando este periodo como un gran líder. Entonces, la muerte de él, por cierto, a manos de Agustín de Iturbide, ¿no? Teníamos aquí un choque, ¿no? de líderes, porque Morelos no había perdido ninguna sola batalla, Iturbide no había perdido ninguna sola batalla, y pues ahora sí que solo iba a quedar uno, ¿no? Entonces, Iturbide gana la batalla, y este momento sí es muy importante porque es el fin de la parte de la organización, porque hay una organización legal, hay una organización jurídica, hay una organización política muy importante, trascendental, y que incluso muchos estudiosos de la historia de México dirán que sin esta organización tan precisa, tan fuerte, tan importante, no se hubiera logrado lo que se logra después. Sale Morelos y entonces viene la época de la resistencia, porque el movimiento se debilita, ¿no? Como cualquier movimiento o cualquier empresa o cualquier área donde el líder ya no está, se debilita, ¿no? Morelos era el gran líder, a diferencia de cuando se va Hidalgo, que llega Morelos, bueno, sustituye su líder con otro, aquí se va Morelos y llega Vicente Guerrero. Vicente Guerrero no es un líder menor, o sea, pues vamos, es el responsable de llevarnos a la independencia, pero no es el nivel de líder que teníamos con Morelos. Y aparte, por supuesto que la muerte de él nos da un resultado. Sigues peleando contra un ejército claramente estructurado, ya estaban organizándose bien las cosas en España, entonces ya no había tanta debilidad en el ejército realista, entonces ya era mucho más complejo, ya se veía una declive en el movimiento por la independencia. Los siguientes 5 años son lo que también se conoce como la guerra de guerrillas. Como yo les decía hace un momento, Leona Vicario, hablemos brevemente un poco de la historia de Leona Vicario, quien se conoce, por cierto, el cura Hidalgo es también conocido el padre de la patria, desde mi punto de vista un concepto pues que no debería de ser, porque él ni siquiera buscó la independencia, pero bueno, no es propio de esta conferencia. Y ya hace 3 años, si no me falla la memoria, o 4 años, se denominó a Leona Vicario como la madre de la patria, ¿no? Leona Vicario es la madre de la patria. Leona Vicario es una mujer, como lo comentábamos, que viene de una familia bien acomodada. Es huérfana de padres, conoce a Andrés Quintana Roo, se quieren casar, no se lo permiten a ella, la mandan a un convento, y la mandan a un convento para que no se case con Quintana Roo, pero también para quedarse con su herencia, ¿no? Por parte de su tío. Y ahí se la roba Quintana Roo, ¿no? O sea, entran al convento y se la roban, y ella forma parte activa del movimiento de independencia, y es de las primeras mujeres bueno, no de las primeras mujeres, digamos de las mujeres más importantes en este movimiento, porque aparte está en la lucha intelectual, está en la lucha de la información, en la lucha económica, y justamente le toca vivir esta etapa de la resistencia a Leona Vicario. Y entonces es cuando viene lo que les platicaba hace un momento, la primera hija de Quintana Roo con Leona Vicario, la tiene en el cerro, porque estaban escondiéndose. Una ventaja que va a tener Vicente Guerrero es justamente el conocimiento de la Sierra de Guerrero, ¿no? El movimiento se va a inclinar hacia ese lado, y entonces la resistencia se llama así porque literalmente fue soportar el mayor tiempo posible, porque el ejército realista no conocía el territorio, lo que sí Guerrero, Quintana Roo, y aparece otro personaje muy importante, Guadalupe Victoria. Guadalupe Victoria, que igualmente no se llama Guadalupe Victoria, tampoco recuerdo su nombre, es Adaucto Jiménez, si no me falla la memoria, ya lo podremos cotejar
ahorita lo pueden buscar en Google, el nombre completo, es un nombre muy largo de Guadalupe Victoria, pero él se cambia el nombre por la Virgen de Guadalupe y por las batallas que ganaba, ¿no? Por eso Guadalupe Victoria. Son personajes que van a ser fundamentales en la lucha por la resistencia. Sin embargo, tenemos que decir que a la par de la lucha por la resistencia, empiezan a nacer en las cúpulas de poder, por ahí de 1818, grandes movimientos o movimientos importantes que también querían la independencia, no como la querían los insurgentes, no con la independencia de los insurgentes, sino una independencia de otro carácter, y eran encabezados, entre otras personas, por el propio Agustín de Iturbide. Agustín de Iturbide es el otro lado de la moneda, es el malo de la película, que no es tan malo como lo han pintado, pero está del otro lado. Él es el gran líder del movimiento del ejército realista. Él es el gran jefe. De hecho, tan es así que cuando a la muerte de Morelos, a él le inician un proceso por corrupción y lo separan de su cargo, ya después queda absuelto y regresa durante el gobierno del virrey Apodaca y justamente con el gobierno del virrey Juan O'Donoghue. Él forma parte de algún grupo donde ya se empieza a buscar la independencia, pero la independencia que se buscaba de ese lado era sin los insurgentes, sin la insurgencia, o sea, sin los revoltosos, sin los derechos progresistas que buscaban la insurgencia de Guerrero, la insurgencia de Guadalupe Victoria. Sin embargo, en este proceso de intentar lograr la independencia, pues se dan cuenta que justamente el movimiento de la resistencia, gracias también a la fuerte estructura que ya se tenía con la Constitución de Apatzingán, que para ellos, para el movimiento insurgente era vigente, tenían que aplicar esta, ¿no? O sea, si no puedes con el enemigo, únete, ¿no? Iba a ser necesario para poder lograr que se hablara de una independencia en este territorio, tenían que unirse a los insurgentes. Y aquí viene este famoso momento que también tiene sus características de mito, que es el abrazo de Acatempan, ¿no? Hay muchos historiadores que han dicho, lo han afirmado con certeza, el abrazo de Acatempan no existió. ¿Existió un intercambio de cartas entre el líder del movimiento insurgente, Vicente Guerrero, y el líder del movimiento realista, Agustín de Iturbide? Sí, sí existió. ¿Existió una conversación? Sí existió. ¿Se conocieron en Acatempan? ¿Se abrazaron, como lo han platicado los libros de historia? No se sabe. Pensar que pasó es bonito, porque es la parte simbólica en donde los grandes movimientos se unen, ¿no? Cuando parece que se van a destrozar, se unen. Y llegan a acuerdos, porque al final se buscaba, y ese acuerdo al que se llega es lo que está previsto en el documento denominado el Plan de Iguala. Plan de Iguala que, por supuesto, está escrito en Iguala Guerrero. Hay que ser también muy puntuales con esto. El Plan de Iguala lo escribe Agustín de Iturbide, ¿no? Nace completamente del otro lado de la moneda, insisto, de parte del enemigo. El 21 de febrero de 1821 lo escribe Agustín de Iturbide y se firma junto con Vicente Guerrero el 24 de febrero de 1821. Esta es la razón por la que el 24 de febrero es el Día de la Bandera, porque con la firma del Plan de Iguala nace también el ejército de las tres garantías, el ejército trigarante. Garantía número 1, Iglesia Católica. Garantía número 2, país independiente. Garantía número 3, la unión de castas, que son verde, blanco y rojo. Son las tres garantías, el ejército trigarante, nace la bandera como tal y por eso el 24 de febrero es el Día de la Bandera. En este Plan de Iguala, como ya lo decimos, lo va a escribir, lo va a redactar Agustín de Iturbide, y de hecho ahorita que hablemos ya del Acta de Independencia del Imperio Mexicano, vamos a puntualizar algunas cosas. ¿Qué lleva? Bueno, la religión católica es única, absoluta independencia en este reino, un ejército monárquico templado por una constitución análoga al país,
Punto número 4, Fernando VII, y en su caso los de su dinastía, serán los emperadores. Número 9, será sostenido este gobierno por el ejército de las tres garantías, que se supone que el general o quien estaría a cargo del ejército iba a ser Agustín de Iturbide. Y bueno, es un texto que igual, ¿no? Se formará un ejército, aquí lo pone. Este ejército observará a la letra la ordenanza de sus jefes, las tropas, en fin, habla en este sentido, ¿no? Y cierra con un breve discurso del propio Agustín de Iturbide, donde dice, viva la religión santa de los profesanos, viva la América septentrional, independiente de otras naciones en el globo, y viva la unión que hizo nuestra felicidad. 21 de febrero de 1821, Agustín de Iturbide, firmado en lo que se conoce o lo que se dice que pasó, que es el abrazo de Acatempan, junto con Vicente Guerrero, el Plan de Iguala. El Plan de Iguala es ya propiamente, es un documento fundamental de la lucha por la independencia, es muy importante porque ya le da, ahora sí ya es el empujón final que se necesitaba en esta lucha por la independencia. Es decir, ya con esto no va a haber una disputa entre el ejército insurgente y el ejército realista, que el ejército insurgente ya llevaba resistiendo 11 años, y el ejército realista que también quería encontrar esta independencia, que también quería encontrar los primeros pasos o los primeros avances de una independencia. El Plan de Iguala. Y consecuentemente, el 27 de septiembre del propio 1821 es la famosa entrada del ejército trigarante. Por eso se dice o se determina o se denomina que es el Día de la Independencia. Realmente el Día de la Independencia para nosotros es el 27 de septiembre. Se firma finalmente el Acta de Independencia del Imperio Mexicano, pronunciada por su Junta Soberana el 28 de septiembre de 1821. ¿Quiénes lo van a firmar? Bueno, básicamente este texto nos dice, la nación mexicana que por 300 años ni ha tenido voluntad propia, ni libre uso de la voz, sale hoy de la opresión en la que se ha vivido. Los heroicos esfuerzos de los hijos han sido coronados y están consumadas la empresa, eternamente memorable por un genio superior a toda admiración, elogio, amor y gloria de su patria. Principio en Iguala, prosiguió y llevó a cabo arrollando obstáculos casi insuperables. Bueno, habla, por supuesto, de lo que conocemos como los tratados de Córdoba. Los tratados de Córdoba, firmados en Córdoba, Veracruz, que es el documento que va a firmar Juan O'Donoghue. Este texto es muy importante, también tenemos que hacer mención, fundamental, es la base de este acta de independencia, los tratados de Córdoba. Siendo Agustín de Iturbide el general del ejército realista, va a llegar con el entonces recién llegado virrey Juan O'Donoghue, porque dada todo este movimiento social y tantos cambios y tanto, el virrey fue cambiando de manera constante en estos 11 años, y el último virrey fue Juan O'Donoghue, insisto, llevaba pocos años ahí, y llega Agustín de Iturbide y le dice, bueno, ya me voy a rebelar, es una especie de golpe de Estado. Entonces le dicen a Juan O'Donoghue, bueno, tienes dos opciones, o cooperas o no cooperas. Y por supuesto que decide cooperar y firma los tratados de Córdoba. ¿No? Va a firmar los tratados de Córdoba, en donde incluso ahí se mencionaba lo que acabamos de decir del Plan de Iguala. Los tratados de Córdoba es una transcripción al Plan de Iguala, solamente que los tratados de Córdoba los firman Agustín de Iturbide como general en jefe del ejército trigarante y Juan O'Donoghue como virrey de la Nueva España. Pero es prácticamente una transcripción del Plan de Iguala, en donde se dice que se le va a invitar a Fernando VII y que si no está Fernando VII quedará alguien más a cargo y que si no va a ser Agustín de Iturbide, así lo plasma. Que Juan O'Donoghue va a tener un cargo que va a formar parte de este México independiente o de este imperio mexicano. Se habla, por supuesto, que va a ser un imperio, etcétera, que ahorita también lo vamos a explicar porque esto es un punto sumamente importante, sumamente interesante. Entonces, los tratados de Córdoba pues se firman de manera forzosa y después se va a firmar este documento en donde, por supuesto, aparece Agustín de Iturbide, Antonio, obispo de la Puebla, Juan O'Donoghue, Matías Monteaguado, José Yáñez, Juan Francisco de Azcárate
y Juan José Espinosa de los Monteros, entre otros personajes. Texto que es el acta de independencia que ya nos hace formal y oficialmente un país independiente. Sin embargo, aquí tenemos que plantear dos cosas importantes de esta aparente independencia desde el punto de vista legal y jurídico. Insisto, ¿no? Desde el punto de vista de los documentos. Lo primero es decir, este texto de los Tratados de Córdoba, firmado por Juan O'Donoghue, pues por supuesto que es rechazado de inmediato por la corona española, rechazada por el propio Fernando VII. Él va a decir, no reconozco ese documento, porque no perdamos de vista que Juan O'Donoghue es virrey, no es rey, es virrey, y por lo tanto es una representación de la voluntad del rey en la Nueva España. No tiene las facultades para firmar un tratado de independencia, porque no le corresponde, le correspondería al rey de España, y eso va a ser mucho más adelante, son 15 años más adelante, cuando ni siquiera se extiende este documento. Entonces, por supuesto que van a rechazan completa y plenamente la existencia de ese documento. Dicen, no permitiremos esta independencia. Entonces, son documentos que sí, evidentemente son oficiales a la luz de esta nación, que pueden ser criticados desde el punto de vista del derecho positivo, pero que sí nos dan y entonces México empieza a trabajar como un país independiente. Por supuesto que España tuvo que hacer otro tipo de gestiones que las vamos a explicar en un momento. El segundo punto que es bien cuestionable es decir, bueno, ok, vas a ser una nación independiente, pero estás entregando la corona a Fernando VII. Nuevamente seguía ahí Fernando VII sonando, ¿no? Afortunadamente Fernando VII rechaza la corona porque rechaza la independencia y queda a cargo Agustín de Iturbide. Sin embargo, resulta ser muy importante que es un imperio, ¿sí? En esta independencia, si bien es cierto, se habló de la división de poderes, se habló de la soberanía, etcétera, etcétera, la forma de gobierno en ese momento es un imperio. Y el primer emperador del México independiente es Agustín de Iturbide, ¿sí? Por eso cuando se habla de Maximiliano de Habsburgo, se habla del segundo imperio, porque el primero es con Agustín de Iturbide. Entonces, eso, ¿no? Siempre desde la perspectiva social, jurídica, se cuestiona, ¿no? Se cuestiona, bueno, sí somos independientes, entre comillas, ¿y qué tipo de independencia? Porque, bueno, por supuesto que quedan estas interrogantes sobre la monarquía, que va a durar muy poco, porque el gobierno de Agustín de Iturbide dura solamente algunos meses, viene un golpe de Estado por parte del propio Vicente Guerrero, y quien va a quedar entonces en un cambio de gobierno, se cambia de monarquía ya a una estructura democrática, es Guadalupe Victoria, que se va a convertir en el primer presidente de México años más tarde. ¿Qué es lo que hace España en esta crítica que estamos diciendo? Pues intenta invadir México en diversas ocasiones hasta el año de 1836, donde se firma un acuerdo de paz entre España y México. Para ese entonces ya se hablaba, ahora sí, de una nación plenamente independiente, porque ya los países del mundo, dentro de ellos Estados Unidos, que hay que decirlo, desde este momento Estados Unidos fue uno de los primeros países en reconocernos como un país independiente. Y lo hizo porque le convenía, por supuesto. Pero ese es el proceso de la lucha por la independencia en este momento legal, ¿no? Algunos personajes que hay que decir que están cuando se da esta entrada crucial del ejército trigarante, como ya lo dijimos, Agustín de Iturbide, Vicente Guerrero, Guadalupe Victoria y Antonio López de Santa Anna, ¿no? Son algunos de los personajes que estaban ahí, que forman parte de este gran momento, que insisto, no es el 15 y el 16 de septiembre, sino que es tiempo más adelante. Antes de pasar a la parte de preguntas y respuestas, bueno, como conclusión de este momento o de este sector, de esta historia que hemos venido analizando a lo largo de esta hora de conversatorio, el movimiento de independencia es mucho más complejo de lo que parece. El movimiento de la independencia es una lucha de 11 años de constante seguimiento, de 11 años de batallas, pero también de 11 años con bases legales, de 11 años donde se emiten una serie de documentos que sí nos permiten empezar a hablar que se fue organizando la nación que tenemos hoy en día, ¿no? Si bien es cierto, interviene por ahí esta monarquía que ya explicamos, si bien es cierto,
el gobierno o los gobiernos de Antonio López de Santana rompen un poco la esencia de lo que se venía diciendo. También lo es que si nosotros nos detenemos a leer los sentimientos de la nación, que si nos detenemos a darle lectura a estos textos y consecuentemente leemos la Constitución de 1917, vigente al día de hoy, vemos que la esencia sigue siendo la misma. La Constitución de Apatzingán es una constitución oficial, no lo es, pero es la esencia. Los sentimientos de la nación son un documento oficial, no lo son, pero son la esencia. Es importante hablar de que el estallido de la independencia es el estallido de la nación que tenemos actualmente. Bien, paso, no sé si hay, bueno, pasamos un periodo de preguntas, si alguien tiene alguna pregunta, las puede poner ahí por medio del canal, no sé si hay alguna duda. Ahorita no hay dudas. Bueno, en lo que si hay alguna cuestión, invitarlos, por supuesto, a que sigan las redes sociales del instituto para que estén al pendiente de toda la información. Vienen cursos muy importantes. El día lunes inicia el curso de ciberdelitos. Va a haber un curso sobre divorcio incausado. Los invitamos para que de una vez se anoten. En el mes de octubre se va a dar una conferencia sobre el protocolo de Minnesota, protocolo de Estambul. Igualmente es gratuita por este medio. Va a haber un taller sobre el análisis a la ley Olimpia. También todos están invitados. Y va a haber este taller es un taller presencial y en línea. Si es presencial, viene con un desayuno y una convivencia con diversas personas. Y un curso que vamos a impartir también sobre bioética, los días miércoles en línea. Bien. Bueno, pues vamos a dar por concluida esta charla. Agradecemos, por supuesto, a todos ustedes el tiempo, a todo el equipo del Instituto Mavens que hacen posible que estemos el día de hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Esperamos que esta información sea útil. Como lo dije en un principio, lo que buscamos es que de alguna manera vivamos de manera diferente este grito de independencia, ¿no? Tal vez con un poco más de información, con un poco más de documentación, nos podamos acercar a lo que es realmente este proceso tan complicado, tan complejo, pero que es muy importante y que es muy interesante. Entonces, pues muchas gracias a todos. Estamos en constante comunicación y que pasen una excelente noche. Gracias.